Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con los videos de diseño de flexión en vigas metálicas. En este caso sería la parte D. Comenzamos a mencionar algunos aspectos que tienen que ver con el fenómeno de pandeo lateral de vigas. Vamos a ver un análisis bastante simple de un ensayo de una viga con condiciones de borde simplemente apoyadas y un momento flector aplicado uniforme en ambos extremos, o sea, constante a lo largo de todo el tramo, que es la peor situación, que genera un par de fuerzas de compresión sobre el ala superior y de tracción sobre el ala inferior, y la compresión sobre el ala superior va a ser la que va a generar la tendencia a la inestabilidad lateral. Está restringida la misma en los extremos, sobre ambos apoyos. Consideremos entonces una viga simplemente apoyada con luz L sobre la viga. Se aplican en ambos extremos un par de momentos de sentido contrario en el plano del alma M0. Para valores bajos de este momento, la viga se flexiona en el plano del alma, como se ve en el dibujo, y como el momento es constante, el valor de la fuerza resultante sobre el cordón comprimido, que llamamos CF, también es constante naturalmente a lo largo de toda la longitud de ese cordón. El diagrama de momento es uniforme, es fuerza de compresión que forma el par constante. A medida que el momento aplicado va aumentando, también aumenta la fuerza de compresión CF sobre el ala superior. Supongamos que el ala posee soportes laterales en ambos extremos, como dijimos. Como una primera aproximación al problema, podríamos imaginar al cordón comprimido, ¿sí? Una primera aproximación conservadora al cordón comprimido como una columna aislada, ¿sí? Con una longitud L articulada y con una carga aplicada de compresión CF. Entonces, supongamos CFR1 y CFR2 las resistencias de compresión críticas según los dos ejes principales 2 y 1. Con respecto al eje 2, hay una situación que sí debemos considerar. No está el ala en el espacio etéreo, sino que hay un alma que va a restringir la deformación según la dirección de 2. O sea que la situación más crítica, sin lugar a dudas, va a ser la 1, en donde solamente está restringida, como vemos en el dibujo superior, donde está dibujada el ala solamente en planta, ¿sí? En ambos extremos, con una longitud de pandeo igual a L. La tendencia del ala comprimida a pandear según la dirección 2, entonces pandeo en el plano del alma, está, como mencionamos, restringida. Dado que el ala comprimida no es un elemento aislado, tiene apoyo continuo en el alma de la viga, la que está unida al ala traccionada de la viga que no presenta esta tendencia al pandeo. Si seguimos incrementando el momento flector aplicado, va a aumentar naturalmente la fuerza CF, hasta que lleguemos a un punto que va a generar la inestabilidad en el plano 1. ¿Sí? Ese plano solamente está articulado en los extremos. Por lo tanto, si una viga de longitud L con su ala comprimida soportada solo en los extremos lateralmente, es probable que lleguemos a un momento que ocasione la falla con desplazamiento o pandeo lateral del cordón comprimido, denominado, como dijimos en el video anterior, pandeo lateral torsional o pandeo lateral de viga. El pandeo lateral de la viga con una luz importante y sin apoyo lateral intermedio se puede presentar antes que la carga aplicada en la sección crítica llegue al valor mencionado de MI, que es aquella que conducía la fluencia en el ala. Vale decir entonces que el pandeo lateral de la viga se presenta bajo esa circunstancia particular en el rango elástico. Como en cualquier caso de elementos comprimidos, la resistencia se puede incrementar proporcionando al ala, lo dijimos en el video anterior, comprimida, un soporte lateral o varios, generando cada uno de esos elementos puntos indesplazables para el cordón. Es una decisión del proyectista. Cabe indicar que el ala comprimida no funciona exactamente como lo planteamos, como una columna aislada, por las siguientes razones.
El ala comprimida no es un elemento aislado, sino que se encuentra parcialmente restringido por el alma a lo largo de toda la longitud. La fuerza sobre el ala comprimida en general no es una situación tan desfavorable como la que vimos, constante, sino que varía en su longitud según la variación del momento flector actuante. Las dos condiciones que planteamos son favorables, de manera que la carga máxima admisible del ala comprimida va a ser mayor a la del ala aislada tipo columna con igual área y condiciones de borde. Como vimos, una sección tipo doble T, al flexionarse alrededor de su eje mayor, puede pandear fuera de su plano, y la deformación de pandeo consta básicamente de un movimiento lateral del ala comprimida, como se ve en el dibujo inferior. La resistencia a torsión de un perfil doble T está compuesta de dos partes. No vimos el tema de torsión todavía, pero es un adelanto. Torsión pura o torsión de San Venant y la resistencia a torsión por alabeo, donde se inducen fuerzas cortantes en las alas y de esta forma se genera un par de torsión, como vemos en el dibujo de la izquierda. La torsión de San Venant se visualiza en el dibujo de la derecha. En un perfil doble T, la resistencia del ala traccionada no presenta la tendencia a desplazarse lateralmente y da como resultado la torsión de la sección. La condición de carga evaluada, momentos uniformes aplicados sobre los extremos, que se presenta en general, no es tan desfavorable. Por ejemplo, una viga simplemente apoyada con una carga concentrada en el centro de la luz, el diagrama de momentos, como ustedes saben, varía en forma lineal hasta ese punto. El valor de compresión del ala superior es nulo en los extremos y llega a su máximo en el centro. El ala comprimida va a actuar entonces como una columna sobre la cual se aplica una carga ya no constante, sino una carga de compresión variable, máxima en el centro y nula en los apoyos. Por eso el tipo de carga transversal sobre la viga afecta la carga axial del ala comprimida. Esta es la situación con una carga concentrada, el diagrama de corte, y la fuerza de compresión que es variable sobre el ala. Algunas variables que intervienen en el pandeo lateral torsional, la forma del diagrama de momentos, los puntos de inmovilización del cordón comprimido si es que existen, la restricción a la torsión que proporciona la sección. Por ejemplo, una sección cajón tiene una resistencia torsional muy superior a la de un perfil doble T. Parámetros relacionados con la resistencia a flexión alrededor de ambos ejes y lo que hemos mencionado previamente, soportes laterales de vigas, que pueden ser continuos, en cuyo caso este fenómeno no se va a dar, o soportes discretos. Como soportes continuos, ya mencionamos, puede ser embebida el ala superior en una losa de hormigón o bien vinculada con conectores a una losa, por ejemplo. Como soportes laterales discretos, no solo es necesario que haya elementos, como vemos, fíjense, la izquierda, abajo, el centro y a la derecha. El proyectista de la izquierda dijo, yo tengo dos vigas de longitud L. ¿Y saben qué? Voy a controlar el pandeo lateral. La losa de apoyo es un entablonado de madera de poca rigidez. No confío y no va a aportar rigidez. Pero sí, lo voy a resolver con dos vigas transversales o largueros en los tercios de la luz. Y sin embargo no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque como no hay ningún impedimento para que esos puntos de los largueros se desplacen horizontalmente, solo van a igualar los puntos de deformación transversal del cordón superior y no va a haber un incremento de resistencia al pandeo lateral. La situación del centro es una viga que presenta dos largueros que han sido vinculados a un muro y por lo tanto esos largueros ya no se pueden deformar en el plano horizontal y sí son puntos que impiden la deformación. Entonces ahí sí tendríamos como longitud de pandeo lateral un tercio de la luz total. La situación de la derecha sería una situación donde no contamos con el muro, colocamos los largueros, pero colocamos cruces en el plano horizontal que hacen que sea indesplazable esos puntos y nuevamente logramos el fenómeno deseado, que la longitud de pandeo lateral sea de un tercio de la luz total. Con respecto a qué carga deben tomar esos soportes verticales, por ejemplo el de la derecha o el del centro, en general, con tener la capacidad de tomar una fuerza de compresión del orden del al menos el 2% de la fuerza de compresión que toma el ala,
es adecuado como elemento de restricción. Entonces, acá vemos situaciones diversas en las cuales hay montantes pero no hay cruces de San Andrés que lo restrinjan y por lo tanto ese montante central no funciona como un elemento que controle la deformada en el plano. Esos elementos pueden ser tranquilamente correas de pie. La variación de LB para una viga dada puede definir tres situaciones en lo referente al momento crítico del pandeo lateral. LB sería la distancia entre puntos del cordón superior no ariostrado. Digo el cordón superior porque estamos pensando en la situación típica de que los momentos flectores son positivos y por lo tanto el cordón superior, si la viga está simplemente apoyada, está comprimido. Si la longitud no ariostrada de LB es menor que un valor LP, definido en el código, se puede alcanzar la plastificación total de la sección Mn igual Mp, Z por Fi, si, luego veremos, la viga es compacta. Si la longitud LB es mayor que ese valor LP, pero menor que un valor que también está codificado LR, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el momento crítico produce tensiones en el rango inelástico, no se llega a la plastificación de la sección. Si por el contrario, la distancia entre puntos de arrastramiento LB es mayor que ese tope LR, quiere decir que hay una gran tendencia al desplazamiento lateral y una reducción significativa del momento que puede tomar nominal la viga por efecto de esta inestabilidad lateral. El momento crítico se produce con tensiones en el campo elástico. Acá vemos momentos resistentes en la viga en función de la rotación asociada, para LB mayor que LR, para LB mayor que LP y menor que LR, y para LB menor que LP. ¿Sí? Las posibilidades de plastificación de la sección son sensiblemente mayores en la medida que están debidamente arrostrados y es compacta la sección. La definición de los valores de LP y LR se van a ver más adelante, y LB lo tomamos como la distancia entre puntos fijos indesplazables lateralmente, no entre puntos de momento nulo. Entonces, veremos luego las ecuaciones, pero momentos flectores nominales en ordenadas longitudes de arrostramiento del cordón comprimido en abscisas, hasta un valor igual a LP, el momento es el momento de plastificación, si la sección es compacta, con el diagrama de FI asociado que ya vimos en el primero de los videos. Para un valor LB mayor que LP y menor que LR hay una disminución en la resistencia lineal. Estamos en la zona de pandeo inelástico, el diagrama de tensión es el asociado, es trapezoidal. Y para valores mayores que LR de LB, estamos en el rango de pandeo elástico con el momento nominal igual a un momento crítico que después se evaluará cuáles son las expresiones en función del tipo de sección y situación. En el rango de pandeo inelástico, el momento nominal es igual a CB, que tiene que ver con el diagrama de momentos, que multiplica a MP menos MP menos MR por el cociente de LB menos LP sobre LR menos LP. Siempre menor o igual que MP, que es el tope. Para definir la frontera entre pandeo elástico o pandeo inelástico, o sea el valor asociado del LR, se plantea: si el momento cuando se presenta el pandeo lateral torsional es mayor que el momento correspondiente a la primera afluencia, la resistencia se basa en el comportamiento inelástico. El momento correspondiente a la primera afluencia se define a MR como FL por el módulo resistente elástico SX. ¿Pero qué es FL? FL es la tensión de fluencia menos las tensiones residuales que tenían las alas en el proceso de laminación, ¿sí? Entonces tenemos que MR es igual a FI menos FR por SX. De la ecuación de pandeo lateral torsional elástico, es una ecuación que tiene un cierto grado de complejidad, M crítico interviene CB, que es el coeficiente que tiene que ver con el diagrama de momentos, por pi sobre LB, donde LB es el divisor de la longitud entre puntos no ariostrados, por la raíz de dos términos que tienen que ver con E por I, por G, por J, que es la rigidez torsional de San Venant, más el segundo término que tiene que ver con la rigidez torsional al alabeo. Entonces, reemplazando en esa ecuación por LB, por LR
y Mn, tenemos Mn igual a Fi menos Fr por Sx. Despejando el valor del R, llegamos a una expresión algo compleja, como la que ustedes pueden ver, donde aparecen radios de giro, dos constantes x1 y x2 que las definiremos abajo, y las demás variables son conocidas. x1 la llamamos a pi dividido el módulo resistente elástico Sx por la raíz de módulo elasticidad del acero, por g módulo elasticidad transversal, por j momento de inercia polar, por a la sección sobre 2. Y x2 es 4 veces la constante de la B o CW dividido el momento de inercia I sub I por Sx dividido G por J al cuadrado. Tiene un cierto grado de complejidad la expresión, naturalmente. Hay que calcular los valores correspondientes de CW, de J, etc. Como indicamos un factor a considerar para evaluar el momento último, en la forma del diagrama de momentos, el factor CB, que aparece en las expresiones, considera la variación del momento flector y, por tanto, considera la variación de la fuerza de compresión en el ala, que en el ensayo dijimos que era constante y máxima, y es una situación pésima. La expresión de CB es 12,5 veces el momento máximo dividido 2,5 el momento máximo más 3 MA más 4 MB más 3 MC, con el diagrama de momentos con la nomenclatura que ustedes pueden observar. Por ejemplo, para una carga uniforme una viga simplemente apoyada vale 1,14 el valor de CB correspondiente. Luego el CB se reemplaza en la fórmula de Mn. ¿Cómo podemos calcular el valor de CB para una carga uniforme, una viga simplemente apoyada? Como vemos acá en el esquema, ¿sí? Dividimos a 1/4 de la luz, la viga, en el centro, a 1/4 y a 3/4. Tomamos los valores correspondientes, reemplazamos en la expresión y nos queda 1,14 como vimos recién. Para otra situación, viga bien empotrada, los momentos a considerar son a 1/4 de la luz también, pero varían naturalmente en función de las condiciones de borde. El valor de CB es 2,38, es más alto porque la situación es más favorable, ¿sí? Que la anterior. Bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar entonces con el video parte E en unos días más.